Dios les bendiga, hermanos. Que le doy gracias a Dios por un miércoles más de vida que nos permite el Señor venir a este lugar a adorar al Señor. Y cada ustedes están en su casa ya viéndonos por su computadora, por su teléfono. Quiero pedirles que se preparen, arrimen ya su agua, espero que ya la tengan lista y que ya tengan preparado su corazón para alabar al Señor. Y esperamos también que hoy es miércoles de oración, que tengan sus peticiones para el Señor. Sabemos que aunque ustedes estén allá de aquel lado y nosotros de este lado, el Señor siempre conoce cada petición de nuestro corazón. Amén. Sale. Gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre, porque bueno es Él, sobre todo Él, su amor es para siempre. Cantar, cantar, poderoso es Él quien nos formó, su amor es para siempre. Por la vida que en la cruz se dio, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. El amanecer al atardecer, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios seguiremos, su amor es para siempre. Cantar, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantar, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Sí, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú eres por siempre con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque no importa, Señor Dios, qué tribulación, Señor, o qué enfermedad estemos padeciendo, Padre, sabemos que, aunque no te veamos, Señor, sabemos que ahí estás tú, Señor, a nuestro del lado derecho, Señor, consolándonos, Señor Dios, y guiándonos, Señor Dios, siempre, Padre, con tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que todos aquellos que están enfermos, Señor, en sus casas, Señor, que seas tú, Padre, quien los fortalezca, Señor Dios, y quien los dé la sanidad, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar un día más en este lugar. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, gracias por tu amor, Señor, que es abundante, Señor, para nuestras vidas. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque nos amas de tal manera, Señor, que nuestra mente no comprende, Señor. Gracias por tanto amor, Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno, Señor. Amén. Nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar
maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar unirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar unirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Sí, Señor. Mi Cristo, mi Rey, mi todo, Señor, Dios eres tú, Señor. Gracias porque tú eres nuestro refugio, Señor, nuestra fortaleza, Señor. Nuestro brazo fuerte, Señor. Tú eres nuestro todo, Padre. Gracias, te amo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y
y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré, de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Sí, bendito Dios. Gracias te damos, Señor Dios, Gracias, Señor. por tu amor tan grande, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos, por dirigirnos en la alabanza esta tarde. Familia, bienvenidos a los que nos ven allá por medio de Facebook Live, hermanos. Bienvenidos, hermanas, ahí en su sala, en su habitación, donde quiera que nos escuche. Estamos contentos que se pueda conectar, acá con nosotros, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro estudio, hermanos, en esta tarde. Terminamos la semana pasada, terminamos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Creo que fue una carta muy con mucha enseñanza que pudimos aprender y podemos aplicar. Confío en Dios de que la podamos aplicar a nuestras vidas. Y ahora, hermanos, quiero que abran sus Biblias ahí en el libro de Números. Hermanos, vamos a continuar. Si usted recuerda, mucho antes de todo esto, Pastor Kenyo estaba enseñando
este libro del Antiguo Testamento y pues quebramos y empezamos con Colosenses, pero ahora volvemos, hermanos, al libro de Números y vamos a estar ahí, hermanos, en el libro de Números, el capítulo 13, y tal vez cubramos algunos versículos del capítulo 14, hermanos, vamos a ver en esta tarde, y vamos a hablar, hermanos, en esta tarde acerca de algo muy importante en la vida del cristiano, como es la fe y la confianza. La fe y la confianza van de la mano. Y vamos a ver, hermanos, que en este libro de Números vamos a estar estudiando y vamos a estar leyendo, pero más que todo el libro de Números es un libro que está, podríamos decir, redactando, nos está contando la historia del pueblo de Israel en medio de su, podríamos decir, peregrinaje, ¿verdad? Su trayectoria por el desierto hacia la tierra prometida. Así es de que vamos a tratar de hacer un estudio en este libro. Vamos a ir leyendo y vamos a ir aprendiendo de los errores, aprendiendo de lo que el pueblo hizo, lo que no hizo, y vamos a ir viendo cómo lo podemos ir aplicando. Así es que en esta tarde vamos a hablar acerca de la fe y la confianza que debemos de tener en Dios y cómo muchas veces la duda viene y es un enemigo para la vida del cristiano. Así es de que ahí en el libro de Números, capítulo 13, hermanos, vamos a estar en esos versículos, todo el capítulo 13, no lo vamos a leer, pero vamos a estar haciendo un survey, podríamos decir, una exploración de estos dos capítulos. Vamos a orar, hermanos, antes de continuar con nuestro estudio en esta tarde, y ahí donde estén, inclinen sus rostros para pedir la dirección del Señor, que sea su Espíritu Santo el que nos hable. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de conectarnos de una manera virtual, Señor. Gracias por estas herramientas electrónicas y esta tecnología que nos das ahora, Señor, que aunque no podemos aún reunirnos físicamente, estamos conectados de una manera virtual por medio de la tecnología. Pero más importante que eso, tu Espíritu Santo mora en nosotros y está conectándonos los unos con los otros por medio de tu Espíritu Santo y tu poder, Señor, y tu presencia. Gracias porque eres un Dios omnipotente y eres un Dios omnipresente, que no solamente estás aquí en el edificio dedicado a ti, Señor, de Antorcha de Fe, sino que estás en cada hogar, en cada sala, en cada habitación, Padre Celestial. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, que uses tu palabra para enseñarnos, para moldear nuestra vida, para moldear nuestra voluntad de acuerdo a la imagen y de acuerdo a la voluntad de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y es en Él y en su nombre en que oramos, sabiendo que hay poder, Señor, en ti. Amén. Hermanos, empezamos aquí en el capítulo 13, el versículo primero, y dice, solo voy a leer algunos versículos del capítulo 13, los primeros 4 versículos, y vamos a ver, hermanos, este episodio del pueblo de Israel. Y dice, el versículo 1 dice que Jehová habló a Moisés y le dijo, vean las instrucciones que le da Dios a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, y aquí es una parte clave, hermanos, de este capítulo y de este estudio que vamos a tener esta tarde, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Eso quiere decir una persona importante dentro de ellos. Y Moisés envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes o personas importantes en su tribu, en la tribu de la tribu de los hijos de Israel. Y del versículo 4 en adelante nos da Moisés una lista de los nombres de cada una de las personas que fueron y a qué tribu pertenecían. Quiero detenerme aquí y quiero retroceder al versículo primero, hermanos. Aquí vamos a ver la historia esta que Moisés está redactando, podríamos decir, que está escribiendo. Los israelitas habían salido ya de Egipto, hermanos, habían cruzado el Mar Rojo, estaban ya en medio del desierto y no estaban perdidos.
Estaban, hermanos, ya a la frontera de la tierra que se les había prometido. No iba a tomar más de 5 días tal vez para cruzar la frontera y llegar a las ciudades que Dios les había prometido desde el principio. Mas sin embargo, hermanos, había vemos en los capítulos anteriores que hubo un poco de desobediencia, hubo dudas, hubo reclamos de parte del pueblo de Israel hacia el Señor. Entonces el Señor ya estaba, de verdad, no puedo decir que estaba enojado, pero estaba ya impaciente con el pueblo. El pueblo no se estaba portando, no estaba siguiendo las instrucciones. Y Dios le habla a Moisés y le dice, bueno, mira, júntame 2 líderes de cada tribu y los van a mandar, ¿verdad? Y los van a mandar para que vayan a espiar. Y tal vez la palabra correcta no es espiar, sino más bien para que vayan a reconocer la tierra. Y por eso les decía, hermanos, que el versículo, uno de los versículos claves aquí era donde él dice, el versículo 3 creo, no, el versículo 2 dice, la tierra de Canaán, para que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Y qué dice? La cual yo doy a los hijos de Israel. Y perdón, hermano, no mandó 2, mandó 1 por cada tribu. Estaba pensando en 2, pero es 1 por cada tribu. Eran 12 espías. 12 scouts, podríamos decir. Y la clave, hermanos, aquí es de que Dios ya ha prometido la tierra de Canaán para los israelitas. Dios no manda a estos scouts, a estos exploradores, no le dice a Moisés, mándalos para ver si es posible, a ver si podemos. En el corazón de los israelitas, del pueblo, eso era lo que los estaba dirigiendo a enviar estos exploradores. Esa era la actitud que ellos tenían. Mas sin embargo, Dios dice, vayan para que exploren y para que vean la tierra que yo les voy a entregar. Es un hecho que yo les voy a entregar esa tierra. Y muchas veces, hermanos, estaba yo leyendo, cuando leía esta historia, estaba yo tratando de aplicarla a mi propia vida y a los tropiezos que yo he tenido durante mis años como cristiano, los tropiezos que han habido durante mi caminar con el Señor. Y no sería, me ponía a pensar y decía, no sería tan conveniente para mí, no para Dios, ni para la situación, pero no sería tan conveniente para mí que el Señor me explicara de antemano y me dijera lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuánto tiempo va a durar mi prueba, para poder yo prepararme y decir, bueno, ya el Señor de antemano me ha dicho que todo esto va a pasar y yo ya estoy seguro. Y me ponía a pensar como cuando usted va con el doctor. Yo nunca me he quebrado un hueso, ¿no? Gracias a Dios no fui tan travieso, no, como dicen en México, no fui tan vago cuando era niño. Nunca me quebré un hueso, pero cuando uno va lastimado con el doctor, hermanos, no tiene ningún consuelo que el doctor le explique lo que pasó, cómo va a sanar, qué fue la parte de su cuerpo que se lastimó, las consecuencias a causa. ¿Verdad que todo eso, aunque muchas veces ayuda, pero yo creo que eso no es suficiente? Eso es no es lo que queremos escuchar muchas veces. Lo que queremos escuchar es ¿qué? Una solución. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y pienso yo que estaba pasando con el pueblo de Israel en su camino a Canaán, la tierra prometida. Dios ya les había dado la tierra. Desde un principio les había dicho, esta tierra es de ustedes, va a ser de ustedes y ustedes solo tienen que tomar posesión de ella. Mas sin embargo, volvamos a la historia. Los judíos, los israelitas dicen, bueno, vamos a mandar 12 espías, 1 por cada tribu, para que vaya una representación de todo el pueblo, y vamos a ir a explorar esta nueva tierra para ver cómo es. Tal vez algunos pensaron para ver si vale la pena, para ver si es cierto,
¿verdad? Y muchas veces quisiéramos nosotros también tener un preview, le dicen en inglés, ¿verdad? Ahí poder ver un poquito adelante, a ver cómo van a resultar las cosas cuando vamos en medio de una prueba o en medio de tribulación en nuestras vidas. Bueno, los israelitas tuvieron esta oportunidad de ir y continuamos, hermanos, aquí casi hasta el versículo 16, 17. Y el versículo 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y por alguna razón importante menciona, por último, dice a Oseas, hijo de Nun, quien Moisés le puso por nombre Josué. Versículo 17 dice que los envió pues Moisés, ¿a qué? A reconocer la tierra de Canaán, y estas son las instrucciones. Suban al monte, versículo 18, y observen la tierra para ver cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es buena tierra, si es fértil o si es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Bastante que cubrir. Pero luego las instrucciones, hermanos, que vayan a ver la tierra, vayan a ver a la gente, vayan a ver si hay árboles, vayan a ver si la tierra es fértil o si es desierto. Vayan a ver qué tipo de gente vive ahí, vayan a ver qué tipo de edificios hay, si es rancho o es ciudad, si hay freeways o nada más hay camino de tierra. Y me ponía a pensar, hermano, ¿por qué está escribiendo todo este Moisés y está dando estas instrucciones aquí? Y me pongo a pensar, hermanos, y la manera que lo aplico a mi vida, y espero que usted lo pueda aplicar a su vida, es que muchas veces, hermanos, cuando estamos en medio de una prueba y cuando estamos en medio de un desafío, nos olvidamos de las promesas del Señor y nos enfocamos en nuestra necesidad, nos enfocamos en nuestras situaciones, nos enfocamos en nuestro bolsillo, en nuestra chequera, a ver cuánto hay, a ver si hay suficiente. Y no solamente en nuestras pruebas, hermanos, pero también lo aplicaba yo y pensaba que dentro del ministerio en la iglesia, cuando somos llamados a servir al Señor, empezamos a olvidarnos de que el Señor ya ha prometido que Él nos va a llevar a algo mejor, y empezamos a enfocarnos ¿en qué? En nuestras situaciones, en cómo estamos, en que si canto bien o no canto bien, en que si voy a poder o no voy a poder, en que si aguantan mis zapatos o no van a aguantar, en que si mi salud está al 100 o nada más está al 50 o nada más está al 70 y a lo mejor no es posible. Moisés y el pueblo se estaban enfocando en las circunstancias. Y ahí vean el listado que da, hermanos. Vayan ustedes a ver cómo es el pueblo, cómo es la gente que vive, cómo, si son fuertes si están grandes o si están chaparritos, si están gordos o si están raquíticos. Vayan a ver ustedes, miren si hay mucha gente, miren si la tierra sirve, si hay mucho fruto. El enfoque en nuestras circunstancias es el mayor error que podemos cometer. Cuando el Señor nos ha llamado a servirle, cuando el Señor nos ha dado una promesa de que Él va a cumplir y de que Él va a salir adelante por nosotros, de que Él no solamente va a salir adelante por nosotros, pero de que Él va adelante de nosotros. ¿Recuerdan cuando, qué fácil, hermanos, el pueblo de Israel era bastante parecido a mí? Tenía una memoria muy corta. El pueblo de Israel se le olvidaba, hermanos, pasaba un gran milagro y celebraban y daban gracias a Dios, y a la semana, hermanos, ya se les había olvidado lo que había pasado y estaban renegando otra vez.
Y así muchas veces tenemos una memoria corta en cuanto a las promesas del Señor. El pueblo estaba enfocado en sus circunstancias y había perdido el enfoque de las cosas espirituales. Había perdido el enfoque de su Dios y sus circunstancias de una manera, y no me gusta usar la palabra, pero de una manera mágica. Habían pensado ellos que sus circunstancias de alguna manera mágica se habían convertido más grandes que el Dios que los había liberado de Egipto. Y me hace recordar, hermanos, cuando los israelitas habían salido y habían recién cruzado el Mar Rojo. Perdón, antes de que cruzaran el Mar Rojo. Y estaban preocupados y estaban mordiéndose las uñas y estaban rebelándose en contra de Moisés, diciendo, mejor nos hubiéramos quedado allá. No habían suficientes tumbas allá en Egipto para enterrarlos, y empezaban a reclamar. Y hay algo que el Señor le dice al pueblo de Israel, que no deben de temer, porque esta lucha el Señor la peleará por ustedes. Y qué rápido se les había olvidado. Continuamos ahí adelante del versículo 20. Dice, ¿cómo es el terreno? Si es fértil o si es estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. O sea, no solamente vayan a ver, no solamente vayan a explorar, pero queremos que traigan un sample. A ver si está bueno el producto. Así como cuando vamos a Costco, ¿verdad? Y agarramos los samples a ver qué tan bueno está el queso y qué tan buenas están las crackers, ¿verdad? Y al último le digo a mi esposa, ay, me falta el juguito, y nos vamos al área de los refrescos, ¿verdad? Traigan una muestra de la tierra. Y estoy seguro, hermanos, que la razón por la que Moisés lo hacía era porque quería demostrarle al pueblo y quería convencer al pueblo de que el camino que estaban tomando, de que la decisión que habían tomado de entrar a la tierra prometida era la decisión correcta y que Dios iba con ellos. Pero el enfoque estaba equivocado. El enfoque estaba ¿en qué? En las circunstancias. Y hermanos, el Señor es fiel a su palabra y es fiel a sus promesas, y podemos ser agradecidos por eso. Porque en medio de la prueba y en medio de la tribulación, y yo no sé, hermano y hermana, ¿por qué está usted pasando en este día o en esa hora o en esta semana? Quizás sean asuntos familiares, quizás sean asuntos financieros, quizás sean asuntos emocionales, quizás sean asuntos de relación con sus hijos, con su pareja, con su familia. Pero el Señor es fiel para cumplir sus promesas. Y no perdamos el enfoque en nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel en lo que ha prometido. Continuamos aquí, dice el versículo 21, que ellos subieron y reconocieron la tierra desde Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán y Sesei y Talmai. Y me voy a brincar todos esos nombres de las ciudades y de las áreas. En fin, de que los 12 espías entraron, hermanos, y se admiraron y pudieron reconocer la tierra. Y vemos el versículo 24, dice, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. Los espías, los exploradores van, hermanos, y entran a la tierra prometida. A esta tierra, hermanos, que era desconocida para ellos y que estaba habitada por varios grupos étnicos. Y que Dios les había dicho, yo los voy a sacar de ahí, ustedes van a tomar posesión de esa tierra. Y es una tierra que simbólicamente dice, es una tierra de la que fluye leche y miel. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Será que las piedras las exprimen y sale leche y miel de las piedras? No. Es algo simbólico, ¿verdad? Es una tierra de abundancia, va a haber mucha leche y va a haber mucha miel.
Y eso da a entender que hay mucha abundancia. ¿De dónde viene la leche? Del ganado. ¿De dónde viene la miel? De las flores, de mucha vegetación. Es una tierra de abundancia. Y dice que ellos regresaron, ¿después de qué? Después de 40 días parece que regresaron y dieron su reporte. Y cortaron, dice, frutos, hermanos, cortaron uvas. Y en mi imaginación, hermanos, yo me imagino así, uvas así grandotas, como el tamaño de una pelota de tenis, a lo mejor de una pelota de softball, así grandotas, ¿verdad? Porque dice que entre dos hombres tuvieron que ponerle un palo al racimo y entre dos cargarla. Así era de benevolente la tierra. Y regresan los 12 espías, los 12 exploradores, les llamo yo, y dan la información y dan su reporte. Y veamos el reporte que ellos dan, hermanos. Dice que mostraron el fruto, el versículo 26, y en el 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Están hablando con Moisés, la que ciertamente, ¿qué dice? Fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Venimos de esa tierra, fuimos a hacer la exploración, trajimos un ejemplar de lo que nos había recomendado y traemos un fruto. Traemos este racimo de uvas como un testimonio de que es una tierra abundante. ¿Y qué dice? Y no es mentira. Nosotros llegamos a la tierra, dice, la que ciertamente fluye leche y miel. Las promesas del Señor son fieles. Ciertamente, dice, es una tierra abundante. Pero vemos otra vez aquí, hermanos, cómo esos exploradores se enfocaron en sus circunstancias y vieron al enemigo y vieron las cosas que iban a estar en contra de ellos y perdieron fe y perdieron ánimo. Dice, y ese es el fruto de ella, ese es el ejemplo que traemos de allá, versículo 28. Pero, mi Biblia dice más. Otras versiones dicen, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac, de Amalek, habita el Negev y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo, y habita en el monte el Cananeo, habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Sí, la tierra es abundante. El fruto es extremadamente de lo mejor. Pero la gente que vive ahí es gente fuerte. Pero no vamos a poder. Y así, hermanos, muchas veces en nuestra vida espiritual estamos pasando por pruebas. El Señor nos llama muchas veces a servirle y nos da un desafío. Pasamos por un examen, hermanos, y decimos, sí, el Señor es fiel. Sí, yo tengo mi fe puesta en Cristo Jesús. Sí, estoy seguro de mi salvación. Sí, el Señor ha prometido estar conmigo siempre. Pero el problema que tengo y la situación por la que estoy pasando es muy difícil, hermano. Y nos enfocamos en nuestra circunstancia como en la que se enfocó, como lo que hicieron estos espías, estos exploradores. Sí, dijeron, la promesa es cierto. Sí, la tierra es buena tierra. Los frutos son abundantes, pero la gente que vive ahí no vamos a poder. Las murallas son muy grandes, las ciudades son fortalecidas, no vamos a poder. Se estaban enfocando en su circunstancia y se estaban olvidando del Dios que los había traído de Egipto y había partido el mar, que había dado para ellos toda necesidad en medio del desierto, que les había prometido
una tierra nueva y abundante. Mas sin embargo, porque el enfoque estaba puesto en sus circunstancias, se desanimaron. Versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra el pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. Otras versiones dicen que son gigantes. ¿Se dan cuenta, hermanos, que como Caleb, y yo sé que todos ustedes saben la historia, Caleb y Josué son los únicos dos exploradores, los únicos dos espías que regresan con una mentalidad positiva, porque no porque estaban pensando, lo que es muy popular en estos días, no porque estaban pensando en pensamientos positivos. Hermano, usted piense, usted mantenga su mente positiva y verá que va a salir de ese problema. No, hermanos. Caleb y Josué no estaban manteniendo pensamientos positivos y estaban diciendo dentro de ellos: sí podemos, somos fuertes. Sí, no, hermanos. Simplemente que el enfoque de ellos era la promesa del Señor. Y dice aquí que los otros 10 les hicieron callar. Y veamos cómo la duda, hermanos, se llena la cabeza de una persona, y después de eso, hermanos, la duda se vuelve y es contagiosa. La incredulidad y la duda es contagiosa. Dice: la tierra por la que pasamos a reconocerla. Y veamos cómo inflan ellos, hermanos, los que están, cuando estamos enfocados en nuestra circunstancia y perdemos fe y perdemos confianza en el Señor y empezamos a fallar en ese punto de nuestras vidas, el enemigo se empieza a hacer más grande, nuestros problemas empiezan a ser más grandes. Y dentro de nosotros, hermanos, y quiero ser muy cuidadoso con lo que digo, no es que Dios se hace más chiquito, pero dentro de nosotros, hermanos, empezamos a ver a Dios, empezamos a ver a nuestro Dios más pequeño y más inválido y menos poderoso en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios sigue siendo Dios sin importar nuestras circunstancias, sin importar lo que está pasando alrededor. Él se mantiene en el trono. Y vemos aquí estos amigos, hermanos, estos otros 10 exploradores. Dice: la tierra por la que pasamos para reconocerla. Y cuando leía esto, hermanos, se me figuraba como cuando estamos así contando historias y está uno contando así de que fuimos a pescar y agarró un pescado así chiquito, pero ya en la historia, hermanos, empezamos a contar que nuestro pescadón era así grandote, ¿verdad? Y tal vez nada más subimos 3 gradas y decimos: no, tuvimos que subir un montañón, y era un cerrito nada más, ¿verdad? Cuando la duda empieza, hermanos, a tomar control de nuestra mente y de nuestro corazón, dice: la tierra por la que pasamos para reconocerla. Vean lo que dice: es tierra que traga a sus moradores. ¡Wow! Y todo el pueblo que vimos, o sea, toda la gente que vimos en medio de esa tierra, dice que son hombres de grande estatura, están grandotes, están gigantes. Puro jugador de básquetbol, grandulón. Digo, nosotros estamos chaparritos. Dice: y también vimos ahí gigantes, a los hijos de Anac, que son raza de gigantes, y éramos nosotros, a su parecer, ¿como qué? Como langostas o como saltamontes, y así les parecíamos a ellos. Cuando la duda, cuando la incredulidad entra a nuestro corazón y toma posesión, hermanos, de lo que pensamos y de lo que empezamos a sentir, empezamos a ver a nuestro enemigo más grande de lo que es. Y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y más de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos olvidamos de sus promesas. Por eso les decía, el pueblo de Israel se parecía bastante a mí.
El Señor nos ha llevado bastante lejos, hermanos. Ha sido muy piadoso con mi vida. Estoy hablando de mi corazón, hermanos. Pero de repente suena el teléfono, pero de repente un número en algún laboratorio, en un examen de sangre sale un poquito raro y empiezo a angustiarme y a pensar en lo peor. Y debo recordarme, digo, recuerda que tu Dios te sacó del desierto, te sacó de Egipto. Recuerda dónde estabas. Yo no sé, hermanos, cuál es su background, cuál es su trasfondo, de dónde usted viene. Y no quiero saber, y usted no quiere saber de dónde vengo yo. Pero pensemos dónde estábamos y dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos ha puesto ahora. Y más que eso, hermanos, pensemos en que Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor, tal vez con todo esto del virus, con todo esto del cierre de iglesias, de que no nos podemos reunir todavía, y oramos por eso, y les animo a que sigan orando por eso, hermanos, para que podamos reunirnos juntamente en persona nuevamente, perdón. Y pensamos, hermanos, que Dios está perdiendo el control, y pensamos que a Dios como dice el chavo, se le chispoteó. Y no es así, hermanos. El Señor está en su trono, sin importar las circunstancias, sin importar las pruebas, sin importar por dónde estemos nosotros pasando. El Señor se mantiene en su trono. Todavía tenemos un par de minutos. Sigamos al al capítulo 14, hermanos, donde veamos la reacción de la gente. Y por eso les decía, el temor y la duda son contagiosos. Y veamos ahí en el capítulo 14, y solo vamos a ver unos 4 versículos de esto, hermanos. Todavía creo que tenemos unos minutos más. Dice: entonces toda la congregación gritó, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá nos muramos. Versículo 3: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos será mejor volver a Egipto? Versículo 4, y ahí nos detenemos. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El temor y la incredulidad, hermanos, son contagiosas. Ya no solamente eran los 10 espías o los 10 exploradores que habían regresado asustados y atemorizados y estaban enfocados en sus circunstancias y por eso habían perdido la calma. Y me atrevo a decir que habían perdido su fe y su confianza en Dios, sino que ahora era el pueblo, no se había contagiado el temor. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. El temor y la incredulidad son contagiosos. Dice que entonces toda la congregación empezó a gritar y empezaron a ver hacia atrás, hermanos, imaginariamente. Y empezaron a decir: mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Mejor hubiéramos quedado allá. Mejor nos hubiéramos muerto en el desierto. Y así, ¿cuántas veces, hermanos? Cuando perdemos el enfoque, caemos en el riesgo y en el peligro de empezar a ver hacia atrás, de empezar a desear las cosas por las que pasamos. Mejor hubiera hecho lo otro. Mejor no hubiera confiado tanto. Mejor me hubiera quedado allá. Y más que eso, muchas veces tenemos el peligro, hermanos, de empezar a dar pasos hacia atrás. Cuando el Señor dirige, hermanos, Él provee. Dios es fiel a sus promesas. Lo que Dios prometió en su vida, Dios lo va a cumplir. Quizás hay momentos en nuestra vida, hermanos, en que no miramos
esa luz al final del túnel, como decimos. Nos encontramos desesperanzados. Nos enfocamos en nuestras circunstancias. El enemigo viene y nos abate. Y oramos y vemos que no está pasando nada. Tal vez por aquel ser querido, por aquel esposo, por aquel hijo que necesita venir al Señor. Y no vemos un resultado como quisiéramos ver. Y empezamos a dudar de la promesa. Empezamos a dudar de la bondad de Dios. No perdamos ánimo, hermanos. Miremos a nuestro alrededor. Miremos a nuestro alrededor. No para ver nuestras circunstancias. Miremos a nuestro alrededor para recordar dónde estábamos, de dónde Dios nos liberó, de dónde Dios nos redimió y dónde Dios nos tiene ahora. Y no va a haber ningún lugar para la duda y para el temor. Vamos a orar, hermanos. Continuamos la próxima semana con el capítulo 14, esta exploración sobre el libro de Números, y vamos a ir aprendiendo cosas, hermanos, y aplicando y observando, ¿verdad?, el caminar del pueblo de Israel en medio del desierto y esa relación con nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en medio de nuestra incredulidad, en medio muchas veces de nuestra duda, de nuestra falta de fe, Señor, tú te mantienes fiel. Tus promesas son fieles, Señor, y son verdaderas. Tú no retrocedes. Tú no tienes un cambio de parecer, un cambio de mente. Lo que has prometido, lo vas a cumplir, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes como hijos tuyos a mantener nuestro enfoque en ti. Como aprendíamos en Colosenses algunas semanas atrás, Señor, de que podamos, debido a que ya hemos aprendido de ti, debido a que ya nos has liberado y nos has redimido y nos has dado una nueva identidad. A causa de eso, el apóstol Pablo le dice a los colosenses: mantengan su mirada en las cosas espirituales, en las cosas de arriba. Y ayúdanos, Señor, porque muchas veces, como el pueblo de Israel lo hizo, nos olvidamos y empezamos a ver a nuestro alrededor y empezamos a dudar porque nuestras circunstancias nos abruman. Pero ayúdanos, Padre Celestial, a mirar a nuestro alrededor y a mirarte a ti y todo lo bueno que tú has hecho en nuestras vidas. Y estar seguros, Señor, que hasta aquí nos has ayudado y no vas a parar, vas a continuar, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Nos despedimos en esta hora, Señor, y te damos gracias por tu Espíritu Santo, por el que nos guía, es el que habla en nuestros corazones y es el que discierne en nuestra mente. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos, nos despedimos, y antes de despedirnos solo quisiera dar un par de anuncios. El viernes nuestras hermanas nos van a estar dirigiendo nuestra noche de oración, así es de que todos, hermanos, conéctense a las 7 de la noche para que podamos orar juntos en armonía y apoyarnos en oración en diferentes peticiones y acciones de gracias que podamos tener. El viernes a las 7 de la noche y el domingo, hermanos, a las 10 de la mañana también por medio de Facebook Live. Que Dios me los bendiga, y terminamos con nuestro versículo favorito: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy buena noche.